Mi puesto cuando llegué al Elche Club de Fútbol fue lateral izquierdo, porque precisamente todos los defensas que había en el Elche eran todos derechos, incluyéndome a mí. Y el entrenador pues se le ocurrió decir: Chiquet, tú vas a jugar de defensa esquerra porque tú eres joven y puedes aprender. Y de hecho aprendí un poquito, ¿no? Porque yo empecé de lateral izquierdo, pero con la izquierda para apoyarme nada más. Pero con el juego y yo, que me inculcaron la idea de que fuera manejando la pierna izquierda a mi antojo, porque entonces los entrenamientos no eran específicos como ahora. Ahora hacen un entrenamiento y esto para la mejora de esto para aquello, y hay cosas específicamente tratadas para eso. Entonces era un poco el entrenamiento de aquella forma. Un entrenador que teníamos tenía que trabajar todos los días 10 horas, menos los martes y los jueves, porque todos éramos empleados de empresas. Yo trabajaba en la Isla Ilicitana y los martes por la tarde te dejaban salir y los jueves y el domingo para jugar. O sea que también era un entrenamiento de tiempo muy corto, que no había tiempo de hacer cosas y practicar cosas. Tampoco se tenía la preparación que se tiene ahora, tanto los entrenadores como los futbolistas. Al principio, el Elche estaba muy mal. El Elche estaba incluso desaparecido o iba a desaparecer. Tenía una deuda muy grande con la Federación Murciana, tenía deudas con acreedores, con futbolistas, que algunos de los futbolistas eran de aquí de Elche, como Serafín Sevilla, el mismo La Huerta, Aledo, Isidro, eran jugadores que habían jugado anteriormente con el Elche y les debían dinero. Perdonaron el dinero y firmamos todos gratis, yo también. Yo era un crío, yo tenía 18 años, que no son los 18 años de hoy. Por eso fue a través del campeonato local. Y cuando estaban recopilando jugadores, para ir buscando jugadores para la cooperativa, entonces Rafael García Bañó, que es el que llevaba en aquella época los campeonatos locales, dijo que había dos chiquillos que podían estar en el Elche. Era Pedro Vicente Agulló, Periquín, y el otro era yo. Bueno, pues entonces La Huerta salió a buscarme a la Glorieta. Y yo una vuelta, porque entonces el punto neurálgico de Elche era la Glorieta. Hoy también, pero no tanto. Ahí se fraguaban negocios, fracasos, éxitos, ahí era de todo, lo que había ahí. Entonces dijo, están por ahí, por la Glorieta, tal. Estábamos allí, porque yo había ganado un reloj de la regularidad del campeonato local y me habían dado el reloj. Yo estaba allí, pues fíjate, exhibiendo el reloj más chuleta que la hostia. Pero nadie se creía que lo había ganado jugando al fútbol. Eso era lo gracioso. ¿Pero tú qué vas a ganar eso jugando al fútbol? Si jugando al fútbol no te dan nada. Yo sí, que me han dado el reloj porque he jugado bien y tal. Yo me defendía como podía. Y en eso llega La Huerta y pregunta, ¿qué? ¿Quién es ese chiquillo? ¿Qué tal? Y le dice uno, el que llevaba el equipo que jugaba yo, que era más mayor. Dice, que tú, sube para arriba que vas a jugar con el Elche. ¿Qué me has dicho? Yo no, que mi padre no me deja, tal. Sí, claro, voy a jugar con el Elche. Si nosotros veíamos al Elche, yo saltaba a la pared. Yo y otros chavales para ver jugar al Elche. Porque ahí había, donde está la calle esa, había una pared que era más bajita, que era de una finca, que era el conjunto, se llamaba el Limonar. Y había unos limoneros, saltábamos la valla, que era de cascabotes, y por los limoneros íbamos, nos cogíamos de la pared y subíamos arriba. Bueno, pues tal, en aquella época era eso. Y no, yo con el Elche no, tal, yo digo, empujándome por la escalera, porque había una escalerita estrecha, para arriba estaba el club. Y luego a media escalera me quiero escapar. Y que te haga una vez ya, porque La Huerta era un tipo así. Claro, yo lo conocía después. La Huerta parecía que te iba a matar y lo que te hacía daba 2 abrazos. Y
y dice, venga, sube para arriba que tú vas a jugar con el Elche. Yo no quería, y intenté volverme 2 veces, pero no, si te regalé una vez, ya tira para adelante. Bueno, total, subimos allí, yo qué sé, la ficha, esto, lo otro. Hacía falta un permiso, porque con 18 años antes eras menor de edad, hasta los 21 no cumplías la mayoría. Y había que sacar un permiso del Frente de Juventudes, sacar un permiso que te autorizaban, eso ya se encargó el club, ¿no? Y ya te digo, a fichar. Yo oí allí, hablamos de fichar, de esto, de jugar, de aquello, que tenemos que hacer esto. Todo el mundo tenía que hacer algo, incluidos los chiquillos, que era Periquín y yo. Él tenía un año mayor que yo, él tenía 19 y yo 18. Pero los chiquillos, ahora todos eran ya rozando los 30, 27, 28, 25, y algunos ya, como la Huerta tenía ya 32 o 33 años, Pierita igual, Tonicos Clapés lo mismo, eran hombres mayores ya, pero que eran jugadores de Elche, habían estado jugando la temporada anterior. Y entonces, pues ahí empezó todo el jaleo de la cooperativa y todas esas cosas. No hablábamos de si tenemos que hacer esto. Se hablaba, lo único que se hablaba era de la salvación del Elche, porque el Elche estaba desaparecido. O sea, desaparecido no, estaba excluido de la... O sea, y por tanto desaparecido. Aquí el Elche, no, oías hablar del Elche, pero aquí. Porque cuando fueron a Murcia, a ver si se podía volver a recalificar la estructuración que estaban haciendo para la tercera división, porque el Elche estaba excluido. Entonces hablaron con el presidente de la federación, que no recuerdo el nombre, pero que se arregló. Dije, pues venga, vamos a ver, vamos a dar una oportunidad, vamos a ver si esto funciona. Porque no tenían garantía de cobro, tenían garantía de deuda, pero garantía de cobro no. Pero si el Elche funcionaba, había garantía de cobrar, más o menos, o posibilidad de cobrar. Y entonces, pues, volvieron a aceptar al Elche en tercera división como cooperativa. Era Elche Club de Fútbol, cooperativa. Cooperativa quería decir que si había remanente, cobrarías después de pagarle las deudas, y si no, no cobrabas. Pero bueno, allí estábamos todos, éramos 20 y tantos, 21 o 22 futbolistas, más el entrenador y el masajista y tal, ¿no? Y el jefe del material. Pero aquello funcionó. Hubo suerte porque la afición se volcó. Que cuando dijeron de que el Elche y tal, mucha gente pues no creía en eso. Es que los futbolistas se han hecho cargo del equipo y no cobran ni juegan. Venga, hombre, eso no puede ser. ¿Cómo van a jugar? Eso es un lío y tal. Pero cuando vieron que la cosa iba cogiendo cuerpo, pues la afición se volcó. Gracias a la afición hubo éxito. Porque si no, no hay éxito. Porque sin la afición que te secunde, ¿a dónde vas? No tienes. Y no todos los jugadores, porque unos jugadores éramos un poco comparsa, porque yo con 18 años, ¿qué iba a hacer allí si no me guiaba alguien? Tú, ve, haz esto o haz aquello. Pero bueno, te quiero decir que era un poco comparsa, pero era un hombre muy querido y muy respetado. No hacía nada de decisiones de presidente. Eso se hacía por votación. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello y tal. Bueno, pues luego votamos, sí, de acuerdo. Había un secretario que tomaba nota, Rafael García, tomaba nota. Esto, pues esto así, asado, tal, había unas opiniones y luego repartíamos la labor que había que hacer unos u otros. Los chiquillos que os ayuden. Los chiquillos no teníamos una asignación de trabajo específica, sino que colaborábamos. Bueno, pues eso es lo que era. Y entonces Pascual Antón lo que hizo fue prestarse, porque Pascual Antón fue anteriormente presidente del Elche. O sea que tenía experiencia de presidente y tal.
Y entonces en la cooperativa pues era un compañero más. Un compañero más, era un hombre que no tenía distancias. O sea, que no era un presidente que viene el presidente y todo el mundo ahí quieto, todo el mundo firme, todo el mundo respetuoso. No. Pascualet era Pascualet. Pascualet, le llamamos Pascualet. Pascualet esto, Pascualet lo otro. Pero él hacer gestión de presidente la hizo cuando Esquitino se hizo cargo del equipo, que hizo una propuesta. Esquitino estuvo también un año en la cooperativa y él hizo una propuesta de que cuando el segundo año de cooperativa, como se había liquidado la deuda, ya no se debía dinero a nadie y tal, entonces era una oportunidad buena para empezar otras cosas. Y entonces Esquitino hizo una propuesta a la cooperativa. Hizo una propuesta de decir, termina la cooperativa y los jugadores pasáis a cobrar una cantidad, o sea, ficha y sueldo, lo que habitualmente se empezaba a pagar. Una ficha, que era una cantidad estimulante, y luego un sueldo para la pelea y la guerra. Y entonces, pues eso es lo que hizo Esquitino. Y entró Esquitino en esa cuestión. Pero antes con Pascualet Antón no era presidente, era un amigo. Un amigo que y muchas veces pagaba él de su bolsillo para poder distinguirnos unos de otros, hacer una valoración hipotética. Se hacía del 1 al 10 una votación. Y a ti te tocó el 3%, al otro el 4%, al otro el 1%, al otro no sé qué, y era un porcentaje que se creó marcando la calidad de jugador de uno con otro, ¿no? Porque siempre hay uno que es diferente al otro, uno es más mejor en esto y el otro más mejor en lo otro. Y los chiquillos, que éramos Periquín y yo, pues claro, no nos conocían. Por estos, pues del sobrante, el 1,5% de un capital hipotético para cobrar. Porque no había capital, habían deudas. Y había que hacerle primero frente a las deudas, antes que al capital de remuneración. Ahí se hizo una votación. ¿Cómo te diría yo? Como te lo explicaría, como tú me votas a mí y yo te voto a ti. Yo te daba a ti una calidad. Este jugaba Pierita, por ejemplo. Pierita jugó en el Málaga en primera división y tal, y todo el jaleo ese. Y claro, yo he visto jugar a Pierita. Y yo, pues Pierita le ponía un 10, por ejemplo, ¿no? Y la Huerta, que también lo he visto jugar. Yo ya había visto jugar a todos esos en el Elche y yo saltaba a la pared, como te dije, tenía 10 o 11 años y saltábamos la pared. Y entonces, pues ahí se creó un baremo. ¿Quién tenía la puntuación más alta? Pues lógicamente Pierita, Toni Costapés, la Huerta, Serafín Sevilla, jugadores que habían estado ya con el Elche y algunos habían jugado ya en segunda división con el Elche. Y entonces ahí se quedó. La más baja era la de Periquín y la de Quirán. Pero luego cuando se empezó a entrenar y y llegó el primer partido de liga y hay que jugar y tal, entonces los chiquitos habían ganado un puesto. Porque todos estaban de acuerdo en que jugara yo y que jugara Periquín. Porque eso había un compañerismo también muy bueno, porque la Huerta ha sido un jugador de los que se ha sacrificado de no jugar él para que jugara otro. Porque según él, el otro lo podía hacer mejor. A lo mejor lo hacía peor. Pero bueno, es que aquello no sé cómo definírtelo. La cooperativa fue 20 y tantos amigos de verdad. Que un amigo de verdad, ¿qué hace? Si puede, se sacrifica por el otro amigo. Y aquello fue así. Y después secundó, que es la base fundamental de todo, la afición. Si la afición no va al campo, ¿qué hacemos nosotros? La afición fue fenomenal. El campo estaba lleno. El campo de Altavix, que entonces cabían 6 o 7 mil personas, y de pie, porque solo había un trocito de grada.
el campo estaba lleno. La marcha del equipo fue buena, íbamos segundos, terceros peleando por ahí y tal, y jugamos liguilla de ascenso y todo. Lo que pasa es que no ascendimos, porque no teníamos equipos para superar esa prueba final, pero las ligas las llevábamos bien. Y ya te digo que en la cooperativa fue eso, fue un sentimiento de unas personas que no tenían por qué, pero tenían un sentimiento por el Elche. Hay cosas que no, hoy no se pueden lamentar, pero en aquella época sí que era para haberse lamentado. Dice, pero ¿cómo estos hombres no tienen un pase para entrar? Tienen que me digan, yo sacaba entradas para ellos. Había unas entradas que se vendían baratas, decíamos entrada barata, valía 10 o 12 pesetas, no me acuerdo. Y yo a los otros jugadores que nos daban 2 entradas, pagándolas, ojo, te daban 2 entradas de aquellas, pero pagándolas. Y yo pues, recogía 2, que era el cupo. Y bueno, ya tengo 2, pero si me hacía falta alguna otra, siempre había un compañero, ¿qué tal? Coge la entrada que yo te la pago. Cogía la entrada, pues ya tenía 4, ¿no? Y yo se las daba a los cooperativistas, a los que no tenían para entrar. Pero bueno, eso ya ha pasado, eso es historia. Pero la historia del Elche tiene mucha historia. Mucha historia. Una nos eliminó el Gandía. Otra vez ganó la liguilla el Mestalla, que ascendió también el Mestalla. El último partido jugamos nosotros en Mestalla y hicimos el pasillo, eso que se estila, ¿no? Y la otra con el Huelva, que nos eliminó el Huelva. Y la cuarta fue contra el Mallorca, que ascendimos. O sea, que desde la cooperativa hemos ido jugando promociones de ascenso todos los años. Pero la cooperativa éramos un equipo que en la liga hacíamos un papel bueno, pero luego en las promociones de ascenso, pues claro, ahí iban los mejores. Y entonces nosotros no éramos tan mejores, ni más ni menos, no era otra cosa. Pero jugamos 4 liguillas, o sea, 4 de ascenso, 4. La última fue con Esquitino. Nos eliminó el Huelva y luego el año siguiente jugamos contra el Mallorca y le ganamos, que fue ya cuando Esquitino se fue, buscó un entrenador de más élite y lo encaminaron hacia César. César no quería entrenar, y dice, no, yo juego, pero yo no entrenar no, yo entrenar no he entrenado nunca. Y Esquitino, que era un hombre muy ocurrente, le dijo, mire, yo lo ficho a usted como jugador. Usted se viene a Elche como jugador. O no, mejor dicho, al revés. Dijo, lo ficho a usted como entrenador. Usted se viene a Elche a ser entrenador del Elche. Usted como el entrenador, si quiere, se pone. Y así lo arreglaron. Pero César, cuando vino aquí, el primero que se ponía era él. Y además era un jugador que fue importantísimo, tanto como entrenador como de jugador. Jugó de tercera, segunda y primera. Y eso acompaña mucho, que estés tú en el campo y esté el entrenador contigo, y que tú cometas un error o lo que sea y el entrenador se acerca y te anima. Una jugada que lo sea. Mira, jugando contra el Cartagena, me ha venido una lucecita. Sacan un córner y Gómez, que era el lateral derecho, que sacaron el córner por su banda, intenta despejar de cabeza al ras del suelo, que venía el balón, intenta despejar, le pega mal y el balón, en vez de ir hacia afuera, se va para adentro. Como estaba en la portería, adelante, gol. Pues Gómez se descompuso, estaba un poco preocupado y tal, igual, y vino César y dijo, hey, ahí estamos nosotros, ahí delante estamos 5, no te preocupes, que vamos a solucionar esto. Y ganamos 2-1, metimos 3 goles, claro, metieron 2 goles, más el que metió Gómez, los 3 goles lo marcó el Elche. Pero quiero decir que había un detalle, que ahí Gómez se descompuso porque, claro, íbamos caballeritos, era el equipo que no habíamos perdido partido y tal, y al final viene aquí el Novelda y nos gana. Pero el Novelda venía con jugadores que el Elche había dejado.
había hecho una renovación de equipo con la llegada de César, jugadores que aquí no habían estado nunca, en fin, tal, otros jugadores. Y en el Novelda, viene el Novelda, nosotros ganamos allí también en el partido anterior, pero viene el Novelda y nos devolvió la pelota. Nos ganó 2-1. Pero bueno, no había problema porque era el primer partido que perdíamos. Y en Cieza, que había un árbitro que tenía un pito que pitaba, en pasar de medio campo pitaba falta. Y siempre en contra del Elche. No pasamos de medio campo. Y perdimos 2-1. Aún así, llegamos a un córner y en un córner rematamos y hicimos gol. Pero el árbitro tenía un pito que cuando pasaba el balón al otro campo, pit, falta. Y así nos tiramos el partido en Cieza. Y nos ganó el Cieza 2-1. Porque aquello era un barullo. Estábamos ahí encima de la portería. Sin pasar el balón ya no valía, paraba. Pero bueno, se batieron todos los récords del fútbol español. De goles a favor. De menos goleados. De no sé qué más. O sea, los récords que hay en el baremo que hay de récords, se batió todo el récord en tercera, sumando los resultados de tercera. Pero luego ya en segunda ya nos encontramos equipos que nos plantaban cara y algunos nos ganaron, incluso con cierta facilidad, ¿no? Pues si te meten un 3-1, un equipo pues ha ganado con facilidad. Pero bueno, perdimos solo en segunda, solo perdimos 8 partidos. Los demás ganados y empatados. Claro, entonces fuimos un codo a codo con el Levante. El Levante de Valencia, un codo a codo. Nosotros nos quedamos en un partido que ellos empataron, nosotros ganamos fuera y nos colocamos un punto delante del Levante. Y así fuimos, 4 o 5 partidos hasta que llegó el partido final para cerrar la liga. Íbamos nosotros de un punto delante del Levante. Ganaba el Levante, ganábamos nosotros. Perdíamos nosotros, perdía el Levante. Y ese punto, llegamos al final de la liga. El Levante jugaba en casa contra el Ceuta y nosotros jugábamos en Tenerife. Nosotros teníamos que ganar obligatoriamente en Tenerife para poder llevar ese punto de ventaja, por si el Levante le ganaba al Ceuta. Pero bueno, el Levante empató en su casa con el Ceuta y nosotros le ganamos al Tenerife. Y entonces nos quedamos 2 puntos de ventaja. Tengo la fotografía que estamos ahí en Tenerife con la equipación del Tenerife. El Tenerife cuando venía aquí llevaba una camisa azul y pantalón azul. Porque nosotros éramos blancos. Y nosotros también teníamos una equipación azul que era este color. Era la camiseta con una franja roja y lo demás azul, pantalón azul y lo demás azul. Pero Coca se le olvidó, Coca que era era un poco de todo en el club, era el material, el fin de todo. Y puso solamente una equipación, la equipación blanca, porque él había visto al Tenerife aquí siempre con azul, pero no pensó, no se le ocurrió. Total, llegamos allí y el árbitro dijo, mire usted, llevamos esta equipación. El Tenerife también llevaba una equipación blanca con una franja azul, no era verde, era una franja azul por aquí. Y entonces el árbitro dijo que no, que se podía confundir la verde con el azul en una jugada que vas para aquí, para allá, lo que sea. Total, que no había nada que hacer. Y entonces jugamos con la equipación, la segunda equipación que jugaba el Tenerife aquí, nos prestó la equipación y con esa jugamos. Entonces no había la cantidad de vuelos que hay ahora entre la península y las islas. Y entonces el regreso lo hicimos, unos salieron después del partido a Madrid, hicieron noche en Madrid. Y los otros salíamos al día siguiente, que era lunes,
con un vuelo que iba a Madrid, pero primero iba a Ceuta, creo que era. A Ceuta, Sevilla, Madrid. Íbamos dando saltos. Salimos por la mañana y llegamos después de comer, ¿sabes? Porque comimos, no, Casablanca. Casablanca, Ceuta no, era Casablanca. Comí carne de camello en Casablanca. Por curiosidad, ponía ahí carne de camello. Digo, yo voy a pedir esto. Sí, pero es que eso tal y cual. Digo, yo voy a pedir esto. La carta del aeropuerto. Hacíamos un transbordo allí a cambiar de un avión que venía y tal y cuanto. Y comimos en el aeropuerto de Casablanca. Y comí carne de camello. Está buena. Pero cuando veníamos por Almansa, antes de llegar a Almansa, que en Almansa había en la carretera, al borde de la carretera había un bar, no se acuerdo cómo se llama, había un bar-restaurante, que era tienda, era fin, y allí siempre se hacía una paradita. Bueno, pues allí ya había gente de Elche, habían salido andando con bicicleta, con motos, con coches. Se formó una caravana imponente, una cosa extraordinaria. Una caravana desde Almansa para acá, Villena, Elda, que entonces se cruzaba por el medio de los pueblos. En aquella época se cruzaba por el centro, la carretera nacional era el centro de los pueblos. En Villena la gente salió a la calle aplaudiendo y todo. Fue espectacular. Y en un pueblecito que hay, no me acuerdo cómo se llama, entre Villena y Almansa, un pueblecito que hay ahí en la carretera a la izquierda para allá, hasta gente de allí salió a la carretera. No, estaba lejos, ¿no? Pero con algún medio de bicicleta o tal y cual, salieron allí a la carretera y, aplaudiendo al Elche. Y en Elda, en Novelda, en Aspe, aquello fue una apoteosis desde que pasamos de Almansa para abajo. Eso fue apoteósico. La cantidad de gente aplaudí cuando llegamos a la Plaza Ibaix. Aquello, hombre, el obispo lo tiraron por el suelo. El obispo de Orihuela, que vino a recibirnos a la Plaza Ibaix, era un tierrón grandote, el obispo. Yo tengo alguna foto por ahí que está el obispo y a mí me pasa casi medio metro. Bueno, por la gente ahí, cuando salimos del ayuntamiento, que íbamos a pie, íbamos andando del ayuntamiento a Santa María. Pero la salida del ayuntamiento, que yo fue apoteósico, ni obispo ni nada. Al obispo estaba en el suelo, a empujones, lo que sea, la gente. Todo el mundo quería, yo qué sé, a mí desapareció una chaqueta. Pero bueno, a tirones te sacan un bolsillo, y eso, pues déjala que se la lleven, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, aquello fue una cosa enorme. Hasta última hora, entre la policía municipal y tal, y la gente que se apaciguó un poco, otros hablaron, tal, y se formó una comitiva para ir desde la Plaza Ibaix, la Glorieta, Cánovas del Castillo, Paseo Franco Rodríguez, Les Eres de Santa Lucía o algo así, ¿no? Bueno, pero pues por ahí, de la calle de Cánovas del Castillo, esa sí que se llama así, que es la calle ancha que se ha dicho aquí toda la vida. Y entonces dar la vuelta para allá a Santa María. Cuando salimos de Santa María había que salir corriendo porque la gente no te dejaba salir. La gente lo que quería era euforia, que no había visto al equipo, desde que si lo ves jugando es otra cosa. Porque aquí cuando ascendimos a segunda no pasó nada de lo que pasó cuando el equipo ascendió en Tenerife. Claro, la gente estaba ansiosa, ganas de agasajar y demás y tal. Y salimos corriendo. Hombre, el autocar se llevó el equipaje. Las maletas y todo se lo llevó. Se lo llevó para traerlo al día siguiente al campo de Altavich. Y luego ya fuimos al campo de Altavich a recoger la maleta. Porque salimos de Santa María y había que correr. Pero la gente no te dejaba, quería estar ahí y tal y cual, pero bueno, fue una cosa pues
Pues lógica de un ascenso, lo mismo que cuando se ascendió aquí con Escribá, que eso ya lo habréis conocido vosotros, había una cantidad de gente enorme, y yo estuve en la Plaza Baix, ese ascenso. Llegaron allí en la Plaza Baix y tampoco los dejaban bajar del autobús. Bajar en el sentido de que estaban allí y querían entrar al ayuntamiento para hacer el agasajo en el ayuntamiento y esas cosas. Pero bueno, la afición de Elche es mucho afición. Que viene el Barcelona con todo su golpe de Elenio Herrera como entrenador, que era, ese tío era un tío siempre ganador, siempre, y era verdad, el Barcelona en aquella etapa de Elenio Herrera, el Barcelona era un equipo que había que ganarle, ¿eh? Total, que viene aquí y le ganamos, jugando bien, jugando bien. Barcelona tenía entonces un buen equipo, pero un buen equipo que no era defensivo, era siempre un equipo muy suelto, y nosotros teníamos una característica muy similar al Barcelona con César, porque César nos inculcó el juego, el estilo de juego del Barcelona. Por eso en segunda división no teníamos rival. O sea, mejor dicho, en tercera no teníamos rival, en segunda un poquito más. Sí, el primer año se consiguió bien, pero el segundo año jugamos liguilla de descenso eliminatoria contra el Ceuta. En Ceuta perdimos 1-0, pero aquí le metimos 4 al Ceuta. O sea que teníamos un equipo para eso muy superior al Ceuta. Lo mismo que nos pasaba cuando estábamos en tercera, que jugábamos la liguilla, pero los otros eran superiores a nosotros. En la liguilla. En el transcurso de la liga no, porque nosotros nos clasificamos para jugar. Y yo, precisamente, yo me sentía mal, me sentía ahí algo incómodo, porque César, aparte de ser el entrenador, era un amigo, no mío, sino de mucha gente. Era amigo de sus jugadores, era íntimo amigo de Pauet, porque se habían encontrado antes de rivales y luego aquí eran de compañeros. Y ya te digo que además la forma de ser de César era un tipo muy, muy abierto, muy sincero, no te contaba cuentos, ya, alguna mentirita que otra. César no, César te hablaba si tenía que decirte algo porque te correspondía que te lo dijera, te lo decía, aunque fueses el capitán del equipo o fueses quien fueses. Pero él siempre ha tratado a todos los jugadores, por lo menos en el Elche, los trataba a todos como compañeros y como amigos, que era lo que éramos. Fuimos ahí 2 o 3 años, no quiere decir que los otros años no fueran compañeros o no fuésemos compañeros, éramos compañeros igual. Pero estabas más con el entrenador, porque otros entrenadores que han venido aquí no han sido tan abiertos para hablar con los jugadores y darles una amistad a los jugadores. Ha habido una reserva y una pequeña distancia. Yo soy el jefe. César no era el jefe. César era un compañero, porque está en el campo contigo. Y si tú fallas, él puede fallar. Y es otra cosa. Había otras formas de, ¿cómo decirte yo? Si tenía que corregirme a mí en alguna determinada jugada o a otro jugador, pues había una cierta comprensión de que no te estaba riñendo un entrenador, sino como si te hubiese dado una orientación un compañero, digamos, ¿no? Entonces eso valió mucho en el Elche, valió mucho. Yo me acuerdo, claro que sí, ganaba los Osasuna, nos ganaba 2-0. Metimos un gol, 2-1, ¿no? Y en una jugada de ataque tal, hay una falta, pero a la esquina del área de meta, digo de meta de portería, de puerta, el área grande que decimos y el área pequeña, pues del área grande hacia la izquierda, hacia el córner. Y va Pauet a sacar, pero como teníamos
el César teníamos el que no tenía marca, tenía que ir si hacía falta, a buscar una posición o lo que sea. Y entonces yo me sitúo a la izquierda de Pauet. Y como ahí no se podía tirar a gol porque estaba muy esquinado para la banda, para el córner, estaba muy esquinado la jugada, entonces Pauet me ve llegar y toca el balón para que yo centre. Y yo sobre la marcha centro, pero le pego con el exterior del empeine, con la izquierda, y el balón hace una parábola. Hace una parábola y supera al portero y se mete por el palo contrario. Un gol precioso, pero a mí me salió de casualidad, porque le pegué al balón, le pegué con intención de mandar el balón al segundo palo, que esa era la jugada. Segundo palo, que había hombres de remate, pero le pegué con el empeine exterior y además de roce, y el balón hizo una parábola, se metió por el lado contrario, empate a 2. Y ahí ya se empezó el equipo a funcionar, porque si nos metieron 2 goles, 2-0, pero ¿qué ha pasado? Aún no nos hemos entrado, teníamos un equipito que estaba bien en primera división. Y entonces vino la reacción y metimos 6. Pero el gol no fue un gran centro o un chut o una gran jugada, fue un toque de un balón, era un saque indirecto, y Pauet me vio que llegaba por la banda y me tiró el balón y yo la puse al otro lado. Pero le pegué con una técnica extraordinaria y le metí por el palo contrario. Hombre, a Asquitino ya lo conocíamos de estar en primera. Sabíamos que era un tipo que era además, Asquitino siempre se hacía mucho con los jugadores. Incluso a Asquitino, perdón, le hablábamos de tú. Yo, que era un crío, tenía yo 21 años. Y yo, che, Presi, esto, total, le hablábamos de tú todos los jugadores. Y él lo admitía. Y sin embargo, a don Manuel Martínez Valero, todos le hablábamos de usted. Yo mismo le hablaba de usted, que era una relación un poco más directa, si quieres, por ser el capitán del equipo, que si yo iba allí, que si me llamaban para esto, para lo otro. Pero, ¿y por qué a Asquitino le hablabais de tú y a Martínez Valero de usted? Yo, pues no lo sé, pero a Martínez Valero le hablábamos de usted. Y Martínez Valero era también un tipo muy campechano, ¿eh? No es que Martínez Valero fuera un verdugo ni nada de eso, no. Martínez Valero venía por el campo a ver los entrenamientos y cuando charlaba con nosotros, pues charlábamos de lo que fuese y charlábamos y el saludo era cordial y todo. Pero al hablar se hablaba de usted, no sé por qué. Y a Asquitino le hablábamos de tú. Pero Asquitino era igual, más o menos, de una forma igual. No eran autoritarios ninguno de los dos. Eran personas que buscaban congeniar con los futbolistas. Estar con ellos, hablar con ellos con libertad. ¿Sabes? No era tampoco un presidente severo, como Asquitino tampoco todo lo fue. Asquitino lo que tenía era que cuando estábamos hablando allí, con no guañeu, no cobreu. Pero lo decía así como una cosa, no es que si no ganas no cobras, o sea, que dice, si el domingo no ganáis no cobráis. Hala, ya había arreglado la cosa. Pero no era de esos. Asquitino cumplía con todo el mundo. Y Martínez Valero cumplió con todo el mundo. Heriberto Herrera era como una película que se hizo que decía El Sargento de Hierro. Era un sargento que tenía una disciplina, siempre que esa disciplina se impusiera era en beneficio del soldado. La película la vio. Y a Heriberto Herrera era un tipo así. Él era un compañero que jugaba contigo, hablaba, esto, lo otro. Jugaban, me refiero que jugaban a las cartas. Yo no, porque yo no sabía jugar, ni sé jugar a las cartas. No, jugaban a las cartas, eran compañeros y tal y cual, pero él cuando decía,
a dormir. Ahí no se retrasaba nadie, por ejemplo, ¿no? Llegabas a la habitación, te ponías el pijama tal y cual, y él, cuando creía un tiempo prudente de que ya estaba la gente o bien acostado en la cama o el pijamita puesto y tal, hacía un repaso por todas las habitaciones y te decía el programa de mañana, del día siguiente. Mañana nos llamarán a las 8:30 o a la hora que fuese, ¿no? A las 8:30 para el desayuno, esto, después del desayuno, esto y esto y tal, y te hacía un programa para el día siguiente. Eso cuando íbamos de viaje. Era un tipo muy disciplinado y él mismo se aplicaba su disciplina. No era como otros entrenadores que decían, no, los jugadores tienen que comer esto, pero yo me voy con los directivos y me como una panchada de lo que sea. No. Heriberto Herrera se sentaba con el jugador, incluso en la mesa mismo que se sentaban jugadores. Unas veces alternaba conmigo y con otras personas en la mesa, otras veces con otros, o sea que no era siempre con los mismos. Él se buscaba sitio y siempre la dosis del vino. ¿Usted bebe vino? Sí. Una copita de vino, así, para beber tal. ¿Usted bebe vino? No, yo, mister, no bebo vino, no te ponía. Para que no se bebiera el otro el vino tuyo, o tú el del otro. Sí, era un tipo muy disciplinado en ese aspecto. Y ponía multas. El que llegaba tarde 1 minuto, 100 pesetas. Era carísimo, ¿eh? 1 minuto, 100 pesetas. Si en 100 pesetas podías comprarte 2 bocadillos para almorzar. Bueno, pues nada. Heriberto era un disciplinado, pero él mismo era el que decía, si tú lo haces, yo también. O sea, él se ajustaba a la disciplina que él promulgaba con el equipo. En esos momentos el equipo funcionó muy bien, quedamos quintos clasificados, que fue Copa Europa, Copa de UEFA, que era entonces, sí, UEFA creo que era, Copa de Ferias. Y entonces al Elche no le dejaron jugar porque el Elche no tenía feria. Y Alicante tampoco, no había feria aquí. Luego, yo creo que aquello fue posiblemente una situación que promovió el hacer una feria aquí, porque luego, unos años después, ya se hablaba de la feria, que iban a hacer una feria ahí en Torrellano y tal y cual. Digo, pues si hubiese estado la feria esa, hubiésemos jugado en Europa. Y no jugábamos por eso, pero teníamos un equipo entonces, un equipo muy bueno. No hacíamos un fútbol espectacular, bonito, pero sí un fútbol práctico, sí. A nosotros nos metió en toda la liga, el Barcelona nos metió una vez 3 goles, 3-2, nos ganó el Barcelona en su casa, y no sé qué otro equipo, ahora no recuerdo, también nos metió 3, creo que fue el Zaragoza, nos metió 3. Los demás, 2-1, 1-0 y partidos así. Y en casa igual también teníamos partidos un poco escasos, porque era un sistema muy cerrado el que teníamos que hacer, pero era un equipo que nosotros era muy difícil hacernos goles. Con César fuimos a Madrid y nos metieron 11. Y con Heriberto Herrera fuimos a Madrid y nos metieron 1. Y tiramos un penalti fuera. No tiramos porque todos no vamos a tirarlo, pero lo tiró Romero. Tiró Romero el penalti, engañó al portero, que era Betancourt, engañó al portero, el portero estaba en el otro palo y el balón toca para el otro palo y el campo estaba un poco embarrado, tocó en un pegote, porque antes no eran los campos como ahora. Ahora llueve 4 horas seguidas, paras media hora y el campo está bueno para jugar. Antes no, antes era un charquero. Total, el balón tocó el palo y se fue fuera. El único penalti que le he visto errar a Romero. El único. Y casualidad, ser contra Madrid, que aquello podía haber sido el empate. Y a lo mejor, con ese empate, a lo mejor vamos para allá. Y nosotros con 10 futbolistas. Porque a Forneris lo expulsaron a los 10 minutos por ahí.
es un córner a favor del Madrid y cuando estamos todos colocados o colocándonos y tal, se oye un grito. ¡Ah! Y se ve a Puskás tumbado en el suelo y a Forneris mirando así, queriendo decir, ¿qué ha pasado aquí? Forneris no le hizo nada, pero el otro hizo un cuento y valió para la expulsión de Forneris. Y ahí estuvo muy gracioso Forneris, porque claro, él se va al campo y tal, y se va. Y cuando vamos al medio tiempo, aún estaba él en el campo, en el vestuario, vestido de futbolista y llorando. Y Heriberto le dice, ¿pero qué hace usted? Y dice, viste, que me ha engañado el coronel, porque el Puskás era coronel o no sé qué del ejército húngaro, y se vino huyendo para aquí, para España, no sé, algo de eso había. Y le decía, el Forneris, le decía a Heriberto, viste que el coronel me ha engañado. Le decía que, porque era coronel, le ha engañado, pero ¿te ha engañado cómo? Dice, porque me ha culpado de que yo le he tumbado, viste, y yo no lo he hecho nada y tal. Y el tío estaba llorando ahí en el vestuario. Y ya te digo, y a Cardona le hicieron 2 penaltis. ¿Cómo sería el segundo que lo pitó el árbitro? Estando 1-0 ganando el Madrid. Y Romero se le va fuera. Si Romero acierta, el terreno estaba muy mal, él lo hizo bien, la ejecución la hizo bien. Engañó al portero con una finta, tocó al otro palo y el balón no iba muy fuerte, pero el balón iba bien, pero había mucho puño de pisar. Y tocó y el balón pegó en el poste y se rozó el poste y fue fuera. Y si a aquello le metemos ese gol, yo creo que le metemos otro. Teníamos al Madrid acojonado con Heriberto Herrera. Heriberto Herrera lo que teníamos era un fútbol un poco bronco, no era vistoso. Entonces Romero también estaba un poco más sacrificado, porque tenía que apoyar por banda izquierda y por banda derecha, porque jugábamos con 3 puntas. Con Heriberto Herrera jugábamos siempre con 3 puntas. Entonces cuando un punta bajaba, los otros corrían así, y el punta rotaba otra vez. Entonces Romero, que estaba en la otra banda, tenía que venir a ayudar ese movimiento. Pero bueno, Romero continuó jugando, haciendo su labor con Heriberto Herrera, pero con Heriberto Herrera no era fácil ganarnos. Pues pasó que yo me lesioné y ese partido yo no jugué. Y entonces como se habían cesado a Rosendo Hernández, lo habían cesado, pues íbamos sin entrenador. Entonces el capitán pues las tuvo allí un poco de organizar un poco el equipo y tal. Bueno, después del tiempo, oye, pues nada, pues bueno, pues allá que voy yo. Pero yo qué iba a hacer, yo no iba a hacer nada, oye, jugar como sabéis vosotros y hacerlo bien. Pero bueno, el Valencia entonces tenía un buen equipo. Y nosotros salió Forneris, que Forneris estaba lesionado también, hizo una prueba, dijo que se encontraba bien, y yo entonces digo, pues juega Forneris, claro, para no deshacer más el equipo, porque yo ya no estaba, había otro jugador que jugaba. Y entonces empezamos a jugar y tal, se lesiona otra vez Forneris. Entonces hay que sacar a Forneris, y entonces no había cambios. Jugabas con 10, y el Valencia en aquella época tenía un buen equipo. Y bueno, nos metió 5-0. Y yo vine a mi casa, mi mujer me preguntó, y dice, ¿cómo te han metido 5? Bueno, pues yo me pegué una llorona en mi casa, yo solo, porque no le supe responder a mi mujer. No sabía ni cómo habían metido 5 goles. Y yo dije, yo de entrenamiento no, de entrenador no hago más. Y no hice más de entrenador. Y tengo 3 cursos terminados y los 3 cursos sin presentarme al examen final. El presidente del Colegio de Entrenadores de Murcia, que era un hombre que fue entrenador en el Eldense en segunda división, en el Atlético de Madrid, y me quiso llevar al Atlético de Madrid. Pero entonces había un presidente que decía, no,
Girán irá a Madrid cuando vaya con el Elche. Y a Sevilla igual. Sevilla jugamos un partido amistoso no, perdón, un partido de Copa contra la Unión Deportiva Minera. Y tenía un buen equipo la Unión Deportiva porque cogía soldados de ahí de Cartagena y tal y cual, y siempre formaban un buen equipo. Y nos ganó, nos eliminó de la Copa, nos metió un gol, 1-0 nos ganó. Y cuando terminamos el partido me abordan allí unas personas, eran de Sevilla, que si yo iría a hacer una prueba a Sevilla y tal, y yo me quedo pasmado. Y en eso viene el secretario López, y yo lo llamo, y viene López y digo, López, mire usted que estos señores están diciendo para que yo vaya a Sevilla a hacer una prueba con el Sevilla y tal. Y López dijo, Girán irá a Sevilla con el Elche en primera división. Y todavía estábamos en tercera. Pero ahí terminó. Y ya está. Santiago Bernabéu siempre me decía a mí, el pequeñete ese que tiene mala leche. Porque quiso ficharme. A mí se lesionó, no, se retiró Lesmes, segundo, que era el lateral izquierdo. Y luego allí no tenían ubicación, no encontraban un lateral y tal, y entonces ese se interesó y hablamos con Esquitino. O sea, habló con Esquitino, pero no llegaron a un acuerdo. Porque a mí me dijo luego, el que hacía de ojeador del Madrid, que era de Murcia, se murió. Hace tiempo ya que murió. Me lo dijo. Me decía a mí cuando íbamos a jugar a otros equipos, si apórtate bien, que hay un equipo blanco que le interesa. Yo dije, pero equipo blanco. Yo decía, equipo blanco, nada más está el Valencia y está el Madrid. Pero el Valencia tiene el lateral fulano. Y yo pensaba, y el otro tiene a Mengano. Y yo pensaba eso. Y cuando fue a hablar con Esquitino, para ver si se arreglaba el posible fichaje o tal y cual, ¿cuánto dinero pediría Esquitino? Que le contestó, yo lo sé por Vidal. Vidal era el hombre ese de Murcia que digo yo. ¿Cuánto dinero no le pediría? Que Esquitino, Santiago Bernabéu le contestó, Pepico, porque ellos hicieron mucha amistad, Pepico, el Madrid te pide un jugador, no te pide la plantilla entera. Queremos al pequeñete ese que tiene mala leche. Eso fue la definición que hizo Santiago Bernabéu. A mí me lo contó Joaquín de Murcia. Y ese decía, che, con lo que yo he corrido detrás de ti, pues claro, lo encontrábamos en Oviedo, en Sevilla, en todos los partidos, y él entraba al vestuario porque tenía amistad y tal, y me decía, han venido a verte, tengo un equipo blanco para ti. Yo, ¿pero quién es el equipo blanco? Y él decía, tú juegas bien. Yo, che, yo juego como sé, más de lo que hago no puedo hacer, aunque venga quien venga. Bueno, total, era el Madrid. Y Esquitino, ¿cuánto dinero pidió? Que el Madrid dijo, no, ya buscaré yo otro. Y luego fichó, ¿quién era? Sanchís, del Valladolid. Fíjate, yo podía haber estado allí, pero bueno, eso no pasa nada. Son avatares que pasan en el transcurso de una vida del fútbol y ya está, no pasa nada. ¿Y qué me habías preguntado? Estamos hablando de lo del homenaje. ¿El qué? El homenaje que le hicieron en Altavix. Hombre, el homenaje, la afición del Che estaba ahí. Ni siquiera el entrenador me dijo, usted no juega hoy. No me dijo nada, igual que en Madrid. En Madrid me dejó fuera, fuimos a jugar a Madrid, después de perder aquí con el Bilbao, perdíamos 2-1 en el Bilbao. Él me puso en el vestuario como ejemplo porque yo jugué un buen partido contra el Bilbao, incluso metí un gol, el 2-1, el empate a 1, lo metí yo el gol, pero luego el Bilbao metió otro tal cual. Me encumbró tanto
Y luego vamos a Madrid, y cuando llegamos a Madrid me dice, capitán, baje usted a ver el terreno de juego cómo está. Bajo, y cuando vuelvo ya estaban equipados. Yo iba a equiparme también, y me dijo Iborra que era Vigo y después fue capitán del Elche también, era compañero, y nos llevábamos muy bien. Dice, él me decía a mí Chiqui, porque era más alto que yo. Dice, Chiqui, no te equipes que no te ha nombrado, no te ha puesto en la alineación. Dice, pero si me ha dicho que vaya a ver el campo y tal. Dice, no juegas. Y bueno, pues entonces me quedo aquí al lado tuyo. Ya está. Así, no me dijo a mí, usted no juega hoy. O generalmente, cuando se está en el vestuario, lo escribes en la pizarra si no quieres decirlo personalmente. Pero Otto Buber en aquella ocasión actuó de esa manera. ¿Por qué? No lo sé. No me dijo nada. Y yo me enteré porque me lo dijo Iborra, porque yo no miré la pizarra. Yo me mandó a ver el campo, me encumbró tanto aquí contra el Bilbao, que así es como se debería de jugar, que tal, que no sé cuánto. Me echó a mí por allá arriba y a los otros parecía que eran un desastre, ¿no? Pero un partido que te gana un equipo, porque estás en tu casa, ¿qué vas a hacer? Se han jugado mejor que tú, o han acertado en 2 goles y tú en 1. No era otra cosa, porque nosotros teníamos un equipo que jugaba muy bien, no era un equipo que decía, es que este equipo es un petardo y le meten 10 goles, no. Nosotros teníamos un equipo que estaba muy bien emparejado. En primera división ha habido altas y bajas, como el Madrid que nos metió 11, pero eso era el Madrid aquel de las 5 copas de Europa. Nos metió 11, en Madrid. Eso sí que fue un desastre. Ahí sí que hay una cosa que sí que la puedo decir. Él no tenía intención de quitarme. Pero Rafael García Bañó, que era un amigo mío, que es el que recomendó a la Huerta que me buscara a mí y a Periquín, porque él era el que dirigía el ESO, o sea que nos vio, sabía cómo jugábamos. Pero entonces había aquí en el Elche un jugador que lo hizo bien, que era Canós. Pero él o no lo vio, o no se dio cuenta, o no lo que sea, ¿no? Estaba jugando yo. Y entonces fue Narciso Caballero y Rafael García Bañó a hablar con Otto Bumbel para que pusiera a Lico a ver si podía ponerlo. O sea, que no era imponerlo, era querer hablar y decirle que si había visto, que era Lico y Canós. Eso no los puso Otto Bumbel, los puso Rafael García. O sea, igual que me habló, porque luego Rafael García, yo lo sé, porque luego Rafael García vino a hablar conmigo. Dice, che, he hecho una cosa que tal, que yo tengo que decírtela. Dice, Rafael, tú puedes decirme lo que quieras, porque para eso somos amigos. Me dijo, che, es que yo le he sugerido que pusiera a Canós, que Canós lo estaba haciendo bien en los entrenamientos. Porque Canós había jugado también conmigo, pero jugaba de extremo izquierda, que él vino aquí como extremo izquierda. Pero a Rafael se le ocurrió eso. Y fue Rafael García Bañó y Narciso Caballero, padre, ¿no? Porque el Caballero es Ricardo y el otro, ahora no me acuerdo. Y entonces hablaron con él, dijeron que aquí hay 2 jugadores, porque Ramos también andaba un poco ranqueante. Aquí tiene usted 2 jugadores que pueden hacer ese papel, porque Lico quería irse a Alemania. Quería irse a Alemania porque aquí no florecía y jugaba bien. Si jugábamos con el Lusitano, yo, joder, me cago cómo juega el chiquito este. Hago leche que la juega y era habilidoso, pase en corto, en apoyo, siempre estaba libre para apoyarte. Era un jugador
destacable. Y yo decía, che, pero claro, yo no soy nadie para sugerir nada a nadie, pero Rafael García y Narciso Caballero sí que le sugirieron a esos dos hombres. Porque, en teoría, ya esos dos hombres tenían ciertas lagunas en ciertos partidos. Yo tenía ya 32 o 33 años, Ramos tenía 35, y entonces los escuchó. Pero las palmas se las llevó Otto Bumbel. ¿Por qué? Porque los puso. Pero el asesoramiento fue de Rafael García Bayón y de Narciso Caballero. Esquitino y Martínez Valero, siempre cuando yo iba a discutir con ellos primero con uno y luego con otro, a discutir, que yo creo que se pondrían de acuerdo entre bastidores, iba a discutir con ellos el tema del cobro, de che, yo qué cobro este año, porque tal, que no sé cuánto, esto, lo otro, no sé cuánto, siempre, claro, en interés de pagar menos, lógicamente, ¿no? Pues en esos intentes de uno con el otro, pues siempre he estado discutiendo con los dos. Pero luego, cuando el homenaje, hubo dos personas que tienen matrícula de honor para mí. Los dos son difuntos hoy. Que fue Juan Sánchez Ortiz. Juan Sánchez Ortiz, que tenía una tienda de deportes, que fue jugador del Elche, compañero mío, se lesionó, tuvo una desgracia, ligamentos cruzados tal, y en aquella época eso no se podía ni arreglar. Total, que se quedó inútil, se le hizo un homenaje tal y cual, quedó ahí. Y el otro era Paco Rius, un hombre comercial, tenía coquímica del caucho, que él tenía colas y todo eso, y pegamentos y cosas para el calzado. Esos dos fueron la base de mi homenaje, esas dos personas. Uno, como secretario, mandó cartas a todos los clubes de España, a todos, de primera, segunda y tercera. Mandó cartas a todo el mundo, informando tal de lo que había pasado, que yo tenía una lesión antigua, que no sé cuánto, en fin, todo el jaleo ese. Y yo hacía ya 4 años que ya no jugaba en el Elche. Pero bueno, empezaron allí, venga y dale que te pego, y el Paco Rius me cogía a mí y decía, vamos a hablar con el Hércules. Y es que Paco, el Hércules nos tirarán al carrer. Hablar con el Hércules para pedir colaboración. Un jugador o 2 jugadores, nos dejó 2 jugadores. Las 2 figuras que tenía el Hércules en primera nos la dejó para ese partido, para jugar. Porque venía un equipo que era el Górnica Zabre, no sé qué, que era húngaro, no sé qué, ese, y luego el Elche jugaba la plantilla del Elche y teníamos 3 o 4 jugadores que fui yo a hablar con Esquitino a Santa Pola, a Santiago Bernabéu. Se volcaron todos. El homenaje. Habían pancartas en todas las entradas del pueblo. En Aspe, arriba, a la carretera arriba, cuando ya empezaban las primeras casas, había una pancarta así de grande que cruzaba toda la carretera. Y cada una decía una cosa, homenaje a una historia, homenaje a no sé qué, homenaje a no sé cuántos. En la carretera Santa Pola, en la carretera que va para Murcia, en la Alicante, en todos los sitios había pancartas que cruzaban la carretera y escaparates en el centro. En la Glorieta, la Plaza Ibaix, todo eso, había escaparates adornados con fotos mías y banderines del Elche y tal, no sé cuánto. Fue una cosa apoteósica. Pero lo más importante fue la afición que estuvo en el campo. Se registró un lleno que nadie esperaba eso. Nadie esperaba. Pero una cosa extraordinaria. Yo tengo fotos del homenaje y yo digo, yo a veces las miro y digo, joder,
tanta gente había, porque tú estás en ese momento allí y tú no estás concentrado, no estás centrado en una cosa, no ves una cosa ambiente, ¿no? ¿Ves? Oh, y gente de regalos que entraron al campo que no estaba previsto. No se previno que pudo haber gente que quería colaborar y entregar regalos y tal. Bueno, antes de empezar el partido, cuando salimos ahí al campo, salgo yo al campo, saludo y entonces empieza a venir gente. Y entonces empezaron a esperar un momento, esperar, y se reorganizó un poquito aquello para que entraran por un orden a entregar regalos que me traían. Tengo muchos regalos por ahí hay algunos. Y hay aquellos dos que hay ahí arriba, que son cigarreras, esos son regalos, la gente no sabía qué traer. Hombre, uno me regaló un puro así de grande, un puro medio metro, y gordo, así. Me llega la persona, era un aficionado. Dice, yo no sabía qué traerte y te he traído un puro, ¿me lo aceptas? Digo, claro, y yo no he fumado en mi vida. Pero yo le cogí el puro, lo tengo guardado por ahí dentro. ¿Sabes? O sea que fue una cosa apoteósica. No ha habido otro homenaje. Más bonito si quieres puede ser, pero con más gente. El homenaje de John Parr estuvo muy espectacular, ¿eh? Pero el mío fue más apoteósico, había más gente. El de John Parr se hizo en el nuevo estadio. Pero se hizo un homenaje muy bien hecho, muy curioso, había gente, pero el mío era distinto. No porque era mío, no era porque era mi homenaje, es que la gente se portó de otra manera. La gente quería entrar al campo. Y con regalos, ya te digo, aquello fue desorbitante. Fue, no sé, una afición que en ese día, pues no sé si es que quiso reconocer toda una trayectoria de un jugador que han apreciado, porque a mí la afición siempre me ha llamado Quirantet, no Quirantet. Quirán, la prensa decía Quirán, total, pero la afición, el aficionado Quirantet. Y ahora, una vez me encontré no hace mucho con un señor en el autobús. Yo iba al polígono de Carrús y yo subo en la pasarela, me asiento allí y entra un señor. Yo estaba y el tío aquel nada más que hacía que mirarme. Y me miraba, pero con un descaro. Yo, pero este tío, ¿qué querrá? Yo miraba por la ventanilla para allá, pero siempre que miraba estaba mirándome. Digo, joder, me cago en la leche, no sé qué pasa aquí. Y al final, cuando arranca el autobús, que nos vamos, entonces se viene para donde estoy yo. Se me pone delante y dice, ¿tú eres Quirantet? Y digo, che, pues sí. Es que me habían dicho que te habían muerto, que no sé qué. Me abrazó allí en el autobús. ¡Bah! Lloramos los dos. Cosas así me han pasado muchísimas veces. No porque me haya muerto, sino por gente que ha podido recordar cosas. Se ha emocionado, igual que yo. Muchas veces recuerdo cosas y me emociono yo solo. Yo muchas veces tengo fotos ahí, paso por qué y este fulano, esto no me gana. Y yo solo me emociono. Me emociono y se me llora. Pero no pasa nada. Soy el mismo. Y el que no se emociona con sus recuerdos no tiene sentimientos. Eso es lo que yo creo. Los recuerdos que son agradables y emocionantes a mí me hacen llorar siempre. Yo muchas veces viendo fotos lloro. Me acuerdo de este era amigo mío, hacía esto, hacía aquello, y recuerdo cosas y me emociono igual que ahora.
que los que vean esto, pues que me disculpen. Pero bueno, llorar de emoción no es delito.